Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que estén súper bien. En el día de hoy vamos a hablar de 3 temas distintos, pero que se relacionan, ¿sí? Ya habíamos hablado en la clase cuando nos juntamos en el encuentro virtual acerca de el óvalo nutricional y la pirámide nutricional. ¿Se acuerdan? Estos dos gráficos nos agrupan los alimentos para que nosotros podamos ver cuáles son los que tenemos que comer en mayor cantidad y cuáles son los que tenemos que comer en menor cantidad, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a tener una nutrición equilibrada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de plan de alimentación? Bueno, el plan de alimentación es qué tipos de alimentos tengo que comer y en qué cantidad. El óvalo nutricional se organizó de esta manera de acuerdo a nuestra cultura. Cada país tiene su gráfico que se crea a partir de los alimentos que se comen en el lugar. La pirámide nutricional está en desuso hoy en día, pero de todas maneras nos puede servir para darnos cuenta cuáles son los alimentos que se comen en mayor cantidad y en menor cantidad. Es muy parecida al óvalo. Inclusive hay una pirámide que la utilizan los vegetarianos, ¿no? En donde se saca todo lo que tiene que ver con las carnes y se las reemplaza por otro tipo de alimentos. Estas dos páginas, que son la 162 y 163, son las que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, ¿sí? Ustedes ven que en el óvalo nutricional siempre lo que atraviesa todos los alimentos es el agua, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el agua es sumamente importante para nuestra alimentación. Es uno de los nutrientes fundamentales. El agua, ¿cuánto tenemos que consumir de agua día a día? Bueno, se recomienda 2 litros de agua por día, ¿sí? Entonces ustedes lo que pueden hacer es agarrarse una botellita, llenarla e ir tomándola durante todo el día. De esa manera van a tener control de lo que consumen de agua. Acá nosotros vemos los grupos de alimentos, ¿sí? Los que se encuentran con mayor tamaño son los que tenemos que consumir en mayor cantidad. Por ejemplo, los cereales y legumbres. Los cereales, legumbres y derivados, porque recuerden que acá tenemos elaboraciones con estos cereales, como por ejemplo las pastas, el pan, ¿sí? Después tenemos las legumbres, lentejas, garbanzos, puede ser también arvejas, porotos, ¿sí? Después tenemos cereales como el arroz, tenemos trigo, maíz, todo tipo de cereales entran en este grupo. Soja. Ahora, más arriba tenemos el grupo de las frutas y las verduras. Estos también tenemos que comer en mayor cantidad, al igual que los lácteos. ¿Se acuerdan los lácteos? Que acá entran en el grupo el yogur, la leche, los quesos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Estos 3 grupos son los que nosotros vamos a consumir mucho. Ahora, viene otros 3 grupos que ya en esto nos vamos a controlar un poco más. Las carnes y los huevos, acá entra todo tipo de carne. Y después tenemos los aceites y las grasas. Acá ojo porque la manteca, ¿sí?, que es un lácteo, forma parte de este grupo, ya no de este. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de lípidos, de grasas, ¿sí? Las grasas no son todas iguales. Las grasas pueden ser animales o vegetales. Las vegetales generalmente son los aceites. Y las animales ya tienen que ver con las grasas que se obtienen de las carnes y son las que menos se recomiendan, ¿sí? O las grasas que se obtienen de estas carnes, pero que se hacen otros productos con ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, podés comer unas galletitas con
realizada con grasa animal. Pero bueno, ya, ojo, porque las galletitas también tienen dulces, azúcares. Y ahí viene el sexto grupo, podemos decir, de los azúcares y las golosinas. Porque siempre en un alimento tenemos que ver qué cantidad tiene de nutrientes. Si nosotros vemos que tiene muchos azúcares, muchos carbohidratos simples, los vamos a agrupar acá, en este grupo de azúcar y golosinas, que es el grupo que menos tenemos que consumir, ¿sí? Si lo podemos evitar, mejor, pero si nos gusta mucho, tenemos que controlar las cantidades. Bien, recuerden, estos tres primeros grupos son los que vamos a consumir en mayor cantidad y estos tres son los que nos vamos a controlar más, ¿sí? Sobre todo en este. Todos los alimentos los vamos a ir agrupando en este óvalo nutricional, ¿sí? Esto nos va a dar una guía para que nosotros podamos controlar nuestra alimentación diaria y semanal, ¿sí? Perfecto. Por un lado tenemos esta pirámide y este óvalo nutricional, pero por supuesto hay gente que quizás no tiene esa enseñanza en cuanto a su alimentación, esa disciplina, y no controla lo que va comiendo diariamente y semanalmente, ¿no? Porque uno siempre tiene que, antes de ir al supermercado, ver, diagramar cuáles van a ser las comidas en el día y en la semana para tratar de tener este equilibrio y no comer siempre lo mismo, ¿sí? Pero hay gente que quizás no lo controla y eso luego le trae problemas, enfermedades. Entonces ahora vamos a ver lo que ocurre cuando uno no controla la alimentación. Y por eso vamos a ver en la página 161 las patologías, o sea, las enfermedades que se pueden ocasionar cuando uno no está pensando y diagramando y organizando los alimentos para obtener todos los nutrientes necesarios, porque se acuerdan que en los alimentos están los nutrientes. Y con los nutrientes, como ya les había explicado anteriormente, se pueden obtener energía o los materiales necesarios para la formación de nuestro cuerpo, de distintas estructuras, como los músculos, el pelo, las uñas, los dientes, los huesos. Si nosotros no tenemos esos nutrientes que son necesarios para formar y reparar y reconstruir nuestro cuerpo, vamos a estar en problemas. Por lo tanto, para poder obtener esos nutrientes, y todos, tenemos que comer alimentos diversos. Cuando una persona no tiene, no tiene una dieta variada, puede ocurrir lo que se llama malnutrición, como tienen acá este concepto, ¿sí? En este texto. Malnutrición, por eso está resaltado en negrita. Todos los conceptos o las frases que estén resaltadas en negrita en un texto es porque se le quiere dar una importancia mayor que el resto de las ideas que se transmiten en el texto. Por lo tanto, ahí ya tienen un tip que ustedes cuando lean un texto y vean alguna frase o algún concepto resaltado en negrita, préstenle mucha importancia y seguramente si yo les mando a hacer un resumen, no deben faltar estos conceptos que están resaltados en negrita. Ténganlo bien en cuenta. Bien, la malnutrición, ven como dice acá, se da cuando la ingesta de alimentos no es equilibrada. Eso significa que alguno de los nutrientes es insuficiente, o sea que falta. Hay nutrientes que estarían faltando. Y otros probablemente pueden llegar a estar en exceso. Como dice acá, dentro de la malnutrición se encuentran la obesidad y la desnutrición. Ahora vamos a ver sobre estas patologías. La obesidad implica una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, ¿sí? Ya sea por sedentarismo o por exceso de alimentos ricos en grasas y carbohidratos. A ver,
El sedentarismo es cuando una persona no realiza actividad física. Es muy importante hacer gimnasia, moverse, porque si no el cuerpo va acumulando grasas, ¿sí? Si encima la persona, su alimentación, sus comidas tienen un alto grado de grasas y carbohidratos, más que no hace actividad física, toda esa grasa se va depositando en distintas partes del cuerpo. Y eso a la larga le puede traer muchos inconvenientes a la persona, ¿sí? Hay otras enfermedades relacionadas a la obesidad que son perjudiciales para cualquier persona. Entonces, esto es una patología que hay que controlar y que tiene que ver con esto que estuvimos leyendo, ¿sí? Con esta situación. Uno no hace actividad física y a la vez consume muchas grasas y carbohidratos. Vamos ahora a la otra patología relacionada a la malnutrición, la desnutrición, ¿sí? Acá ocurre cuando hay ausencia de nutrientes importantes para el cuerpo. Puede ser, ¿por qué? Porque tenga una dieta poco variada o porque coma poco alimento, en poca cantidad, ¿sí? Quizás son esas personas, no sé si puede ser alguno de ustedes, espero que no, esas personas que quizás no consumen todo el plato de comida, ¿no? Comen una partecita de la comida y otra la dejan. Entonces, si esto lo hacen a lo largo del tiempo, va a pasar un momento en el que se encuentren un poco cansados, sin ganas, débiles. Y esto ocurre porque sin darse cuenta están dejando siempre algunos alimentos que son importantísimos para brindarnos esos nutrientes que nos estarían faltando, ¿sí? La desnutrición y la obesidad podrían llegar a estar juntas, por más que uno piense que no, sí, porque puede ser que la persona obesa no se esté inclusive alimentando con todos los nutrientes. Puede ser que sí, pero también podría pasar que no. Entonces esa persona, además de ser obesa, podría estar desnutrida también. Son enfermedades que se pueden dar conjuntamente. Bueno, acá tenemos otro tipo de patología relacionada a alimentación que tiene que ver con los trastornos de la conducta, que ya lo habíamos conversado en un momento. Y esto tiene que ver ya más con una cuestión social, psicológica, que la persona está atravesando, ¿sí? Está influenciada por muchos patrones sociales que se busca de belleza o estética en nuestro tipo de sociedad, no en todas, ¿no? En donde, por ejemplo, se muestran en las publicidades o en la tele o en las revistas un patrón de belleza en donde las mujeres tienen que estar sumamente flacas y los hombres musculosos y flacos, sin grasa, sin rollitos, nada, ¿no? Y es como que las mujeres quieren todas parecerse a ese tipo de mujer o de hombre. Cuestión que empiezan a tener una conducta poco beneficiosa para sus cuerpos y empiezan, por ejemplo, a comer en poca cantidad y ciertos alimentos, como puede ser lo que ocurre acá con la anorexia, y pierden esos nutrientes que necesitan. Entonces esas personas empiezan a tener debilidad en las uñas, se le empieza a caer a mucha del pelo. Es muy fea esta situación y se trata con el médico, con psicólogo y demás, ¿no? Lo mismo que la bulimia. La bulimia es una persona que tiene atracones, ¿no? De comida y de repente se siente mal y va al baño y vomita y también pierde todos esos nutrientes que precisa el cuerpo, empieza a tener graves inconvenientes.
Estos dos tipos de enfermedades tienen que ver con estos trastornos de conducta que se provocan, ¿no? Los provoca una persona estos trastornos, o sea, los elige y los realiza porque quizás tiene una baja autoestima, quizás no se quiere, no se acepta como es y busca ser alguien que no es. Y obviamente mucha responsabilidad con estos temas las tiene la sociedad, lo tiene la sociedad, ¿no? Estos patrones de belleza que imponen como los únicos y los mejores, que no es así. Uno tiene que saber cuestionarlo y criticarlo esto, ¿eh? Bien. Ahora vamos con otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Acá es cuando los alimentos se contaminan. Pueden ser contaminados por bacterias, virus o inclusive por químicos, ¿eh? Cuando, por ejemplo, uno deja, de repente, no sé, tiraron un pesticida en la mesada donde apoyan los alimentos. Bueno, no la limpian bien y luego esos alimentos se contaminan. O, por ejemplo, con las latas ocurre, cuando las latas uno va a comprar al supermercado y ve las latas abolladas, significa que esa lata puede tener algún tipo de grieta, con lo cual las bacterias se pueden criar en ese alimento y producirnos una enfermedad que se llama botulismo. O, por ejemplo, en el agua, con los alimentos que no se lavan bien, las frutas, las verduras, y tenemos quizás el agua también contaminada, que nos puede traer cólera, ¿no? La enfermedad de cólera. O cuando mezclamos alimentos crudos con los cocidos, también nos puede traer enfermedades. Por eso siempre hay que tener una buena limpieza de manos. No hay que mezclar los utensilios cuando uno corta carne cruda, después agarrar ese mismo utensilio, cortar la comida que vas a comer, la cocida. No, siempre tenemos que tener una buena limpieza de todos los utensilios de cocina. Las tablas en donde cortamos, no mezclamos la tabla en donde cortamos las carnes y después ahí mismo cortamos las frutas, no, porque ahí se puede contaminar el alimento, ¿sí? Lo mismo al guardar en la heladera. Uno tiene que tratar de guardar en tupper lo crudo, ¿no? Y también lo cocido. Y tratar de separarlos en la heladera. Tampoco podemos dejar un alimento más de 2 horas en temperatura ambiente. Siempre tratar de refrigerarlo porque la temperatura impide que se reproduzcan las bacterias, ¿sí? Los microorganismos que ya vimos en otro momento. Entonces, cuando le bajamos la temperatura, no se reproducen, por lo tanto ese alimento no se contamina y no nos genera ninguna enfermedad. O a la vez cuando subimos la temperatura, ¿no? Si hicimos una sopa, la guardamos en la heladera y queremos comerla nuevamente, tenemos que calentarla a una temperatura mayor a 70 grados. Eso sería lo conveniente para que los microorganismos no, si llegaría a haber alguno que se muera y que no se reproduzcan tampoco cuando los mantenemos en la heladera, ¿sí? Bien, estas son las enfermedades que nos pueden causar cuando nosotros tenemos una mala alimentación o cuando no tenemos cuidado con los alimentos o cuando estamos teniendo un trastorno de conducta relacionado a cuestiones de tipo social, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo sé si yo me quiero controlar en mi alimentación y voy a comprar ya alimentos elaborados por la industria? ¿Cómo sé qué tipo de nutrientes tiene? Porque yo no lo hice. Bueno, perfecto. Acá entra esta información, lo que nosotros tenemos que conocer en la tabla nutricional, la información nutricional, porque cada alimento, cada paquete que nosotros compramos tiene que tener, ¿sí?, una tablita que nos dice qué proporción y qué cantidad de nutrientes tiene ese alimento, ¿sí? Son
están todos los productos envasados. No solo eso, sino que los productos envasados tienen que tener la fecha de elaboración y de vencimiento. Es muy importante que ustedes, al ir a comprar, se fijen si ese producto está vencido o no y cuándo se vence, ¿sí? Porque de esa manera nos vamos a dar cuenta hasta qué día vamos a poder consumir ese producto. Miren acá esta tablita nutricional. Ustedes observen los nutrientes que tiene. Bueno, acá dice calorías 169. ¿Por qué? Porque cada alimento nos da energía y esa energía se mide en calorías o kilocalorías, ¿sí? Pero obviamente la energía que nos da no es siempre de la misma manera, de la misma forma, tiene las mismas características, no. Porque una cosa es que te puede llegar a dar calorías la grasa y otra cosa es que te dé calorías las proteínas o que te dé calorías los carbohidratos. No son el mismo tipo de calorías, ¿sí? Recuerden que los lípidos, que son las grasas, constituyen grasas de reserva, o sea, todo lo que te pueda dar ese lípido se va a reservar en el cuerpo. Y es la grasa que el cuerpo utiliza cuando no tiene la energía de los carbohidratos, ¿sí? Es la energía que le va a sacar a esas grasas de los lípidos cuando uno no tiene energía de los carbohidratos. Por eso cuando hay personas que hacen dieta, que consumen menos alimentos que tienen carbohidratos, las grasas de reserva que les dieron los lípidos se empiezan a utilizar en ese momento, por eso empieza a bajar de peso. Hay que tener cuidado de que no tampoco en ese proceso, en ese momento, no se consuman las proteínas de los músculos, ¿no? Porque a veces uno también está haciendo una dieta que no corresponde y empieza a disminuir también el volumen de los músculos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero volvamos acá a la información nutricional. Acá dice grasas, grasa saturada, grasa trans, grasa total, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azúcares. Vamos a ir viendo vitaminas, calcio. Grasa, todo lo que dice grasa y colesterol, vamos a identificarlos como lípidos. Todos estos son lípidos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos los tipos de nutrientes? Lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, agua. Bueno, todo esto que es grasa y colesterol son lípidos, ¿sí? Lo que dice sodio es sal, es el mineral, es la sal. Carbohidratos, ya los conocemos, y lo que es fibra es parte de los carbohidratos, pero se lo identifica aparte porque la fibra es una parte del carbohidrato que el cuerpo no digiere, ¿sí? Entonces esta fibra siempre va a ayudar a limpiar todo lo que queda en el organismo, porque el cuerpo no la digiere y la pasa de largo, entonces empuja los restos que van quedando que no sirven en el organismo. Azúcares son carbohidratos. Azúcares son carbohidratos simples. Acá tenemos otro nutriente que es proteínas. Pero acá abajo también tenemos vitamina A, vitamina C. Y después tenemos otros minerales como el calcio y el hierro. ¿Sí? Bien, acá donde dice porcentajes de valores diarios, esto es un porcentaje en base a una dieta de 2000 calorías. Entonces, en estas 2000 calorías, esta grasa representa el 11%. Acá tenemos también el colesterol, el 23%, el sodio, un 2% de una dieta de 2000 calorías. ¿Sí? Acá más o menos nos vamos a guiar para saber cuánto nos aporta todo este nutriente. A ver qué es lo que nos aporta más de todo esto. Por ejemplo, acá tenemos, ven, un alto porcentaje en grasa. ¿Ven? En lípidos sería, ¿no?
23% de colesterol, 11% de grasa saturada. También tenemos un bajo porcentaje de sodio. Y después tenemos las proteínas, que tenemos bastante proteína. Evidentemente, esta información nutricional se estaría tratando de un alimento cárnico, o sea, carne, ¿no? Por lo visto, porque tenemos proteínas, pero no tenemos carbohidrato, no tenemos ningún tipo de carbohidrato. Tenemos un poco de sal y después tenemos grasas. Por lo tanto, este alimento, que también, bueno, tiene vitaminas, ¿no? Porque la carne tiene vitaminas y minerales, esta tabla nutricional evidentemente es de un alimento que corresponde a la carne. ¿Sí? Bien. Entonces recuerden, todo lo que es grasa es lípido, colesterol también, sodio es la sal, carbohidratos son los carbohidratos, fibra es parte de carbohidrato, azúcares también. Proteínas, ya las conocen, bueno, vitaminas, hierro y calcio. Todo lo que es vitamina siempre se identifica con letras. Vitamina A, vitamina C, vitamina D. Ahora, después estos que tenemos acá, calcio y hierro, serían los minerales. ¿Sí? Entonces uno tiene que siempre controlar la información nutricional de cada alimento para ver qué es lo que aporta en mayor cantidad. ¿Sí? Estos serían los temas que vamos a ver hoy. Por lo tanto, yo lo que les voy a pedir en esta actividad es lo siguiente. A ver si se ve. Miren acá. Dice, indica a qué grupo del óvalo nutricional pertenecen los siguientes alimentos. ¿Sí? Porque uno tiene que saber. Está bien, estudiamos el óvalo nutricional, pero tenemos que saber cuáles son esos alimentos que están en cada grupo, ¿sí? Y para eso es esa actividad, para ir reconociendo, identificando los alimentos y a qué grupo pertenecen. Y acá yo puse yogur, huevo, sandía, chorizo, garbanzo, chocolates, galletitas dulces, pipas de girasol y churrasco, ¿sí? Entonces tenemos que saber a qué grupo pertenecen. ¿Se acuerdan los grupos cuáles eran? Cereales y legumbres, y acá falta derivados, frutas y verduras, lácteos, carnes y huevos, aceites y grasas, azúcar y golosinas, y ya está. Entonces, por un lado tenemos que saber a qué grupo pertenecen. Por otro lado, nos pide la actividad saber qué nutrientes aporta cada uno de estos alimentos. Y por último, en qué cantidades deberían ser consumidos. Entonces tenemos que poner si en mucha cantidad, mucho, en menor cantidad o poco. ¿Sí? Entonces acá yo les hice un ejemplo. Por ejemplo, agarramos el primero, el yogur. Ponemos 2 puntos. Me fijo a qué grupo pertenece. Entonces me fijo acá el yogur. Bien, me doy cuenta de que pertenece al grupo de los lácteos. Entonces pongo, pertenece al grupo de los lácteos, punto. ¿Qué es lo que me sigue pidiendo? ¿Qué nutrientes aporta cada uno? Entonces, punto seguido. Pongo, aporta calcio y proteína. Para saber qué aporta cada uno, ¿se acuerdan que yo les había dado en la actividad anterior un texto en el que ustedes utilizaron, leyeron para completar un cuadro en donde estaban los nutrientes, qué aportaban y qué funciones tenían y en qué alimentos se encontraban? Bueno, en ese texto van a encontrar cuáles son los nutrientes que están en los alimentos. Entonces, a partir de ahí van leyendo y entonces van poniendo qué aportan. En este caso, los lácteos aportan calcio y proteínas en mayor cantidad. Entonces, el otro punto es en qué cantidades deberían ser consumidos. Entonces yo tengo que poner
debe ser consumido, puse 2 puntos y acá me pedía que ponga mucho, en menor cantidad o poco. Bueno, yo puse mucho, porque se acuerdan que yo les dije que estos 3 grupos eran los que teníamos que consumir en mayor cantidad. Estos 3 grupos son los que tenemos que consumir en menor cantidad, pero de estos 3 grupos, los que menos tenemos que consumir son estos, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Seguimos. Otro ejemplo. Tomo el siguiente, huevo. Hice lo mismo, ¿no? Lo mismo que el anterior, 2 puntos. Pertenece al grupo de las carnes y huevos, que es este. ¿Sí? Bien, sigo. Aporta, ¿qué nutrientes aporta cada uno? Decía, ¿no? Aporta proteína y vitamina, ¿sí? Y después, ¿en qué cantidad debe ser consumido? Debe ser consumido y ahí puse en menor cantidad, ¿sí? Ahora, si yo tengo chocolates y galletitas dulces, estos dos alimentos van a encontrarse en el grupo de azúcar y golosinas, porque más allá de que puedan llegar a tener carbohidratos y vitaminas, lo que tienen en mayor cantidad son los carbohidratos simples, o sea, los dulces, los azúcares, ¿sí? Entonces, van en ese grupo. Aclaro esto por las dudas. El punto 4 tiene que ver con que observen la información nutricional e indicar qué nutrientes aporta este alimento y cuál es el que aporta en mayor cantidad. O sea, qué nutrientes se encuentran en mayor cantidad y cuáles son. La información nutricional que tienen que ver es esta. Yo se las voy a incluir en el documento para que la vean. Entonces acá vamos a ver qué tiene. Carbohidratos, ¿sí? Que tiene proteínas, grasas de todo tipo, grasas trans, grasas saturadas, grasas totales, fibra, que es parte de lo que serían los carbohidratos, ¿te acuerdan? Sodio, que es la sal. ¿Sí? Entonces, cuando digo grasa, no digan grasas, digan lípidos. Entonces, ¿qué aporta? Carbohidratos, proteínas, lípidos y sodio, que es el mineral. ¿Sí? Podemos decir y mineral. Bien, entonces, cuando tenemos que responder cuál aporta mayor cantidad, y bueno, vamos a ver los valores diarios y ahí nos damos cuenta. Grasas, porque grasas tiene 18 de grasas saturadas, 14 de grasas totales, o sea, si sumamos tiene un montón, ¿sí? Lo que aporta en mayor cantidad este alimento son lípidos, grasas, ¿sí? No cualquier tipo de lípido, grasas saturadas, que son grasas que no hacen bien, ¿sí? Entonces, y claro, porque miren, si yo empiezo a mirar más el paquete, dice snack matero salado. Por eso tiene tanta sal, ¿sí? 200 mg. Bueno, entonces, obviamente, este alimento nos estaría aportando mucha grasa. Son bizcochos, miren. Hasta inclusive se los está poniendo acá adelante en el paquete como para que lo tengan bien en cuenta. ¿Sí? Esta es la tabla nutricional que ustedes van a analizar y van a sacar los nutrientes que tiene y cuáles en mayor cantidad. ¿Ok? Bien. En el punto 5 dice, esto ya relacionando las patologías de la alimentación, ¿sí? Une con flecha según corresponda. Bueno, acá tenemos que volver a leer este texto, porque más allá de que yo lo haya explicado, ustedes lo tienen que leer, ¿sí? Este texto. Y ahí acordarnos
qué relación tenía cada enfermedad con su definición o con su ejemplo. Entonces tenemos por un lado obesidad, desnutrición, trastornos de conducta, enfermedades de transmisión alimentaria. Bueno, a ver qué era cada una o qué ejemplo de estas hay. Bueno, entonces tenemos por el otro lado, dice bulimia y anorexia, botulismo y cólera, acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, ausencia de nutrientes necesarios para el cuerpo. Bueno, acá ya hay una definición y acá son ejemplos. Bulimia y anorexia, que eran ejemplos de qué. ¿De qué? ¿De este o de este? Botulismo y cólera, ¿qué son? ¿Ejemplos de qué? Son enfermedades. ¿De qué? De este tipo de enfermedades, trastornos de conducta, de desnutrición o es obesidad. Acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, ¿qué era lo que cuando hablamos de acumulación excesiva de grasa en el cuerpo? ¿Qué tipo de enfermedad es o de patología? Ustedes van viendo. ¿Qué era la ausencia de nutrientes necesarios para el cuerpo? ¿Cuál de todos estos? Bueno, unan con flechas, no se los voy a decir yo, sino es muy fácil. Unan con flechas y envían. Entonces son estos puntos los que hay que realizar, que se los voy a mandar en el documento para que ustedes lo tengan, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido esta actividad. Les mando un beso grande y cualquier duda ya saben, me contactan en el Classroom para hacerme cualquier tipo de pregunta que necesiten saber, ¿sí? Un besito. Chau, chau.